Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Uno puede esperar encontrarse con más de un robot en las calles de Tokio. Nuestro imaginario nos lleva de manera natural a pensar esa ciudad como la punta de lanza de la tecnología en todos los aspectos. Pues ahora eso será una realidad nada más pisar la capital japonesa. Conozcamos a Roboón. Los millones de turistas que visitan cada año la central ciudad japonesa de Kioto, ex capital del país, tendrán en unos días más un nuevo guía, Robohon, un robot humanoide con inteligencia artificial. El humanoide les explicará en japonés, chino o inglés los atractivos turísticos de la ciudad y además podrá responder las preguntas que se le hagan sobre Kioto. Robohon podrá ser encontrado a bordo de los taxis turísticos, pero cuando se llegue a un sitio de interés, los paseantes podrán descender con él para que les explique los detalles del lugar donde se encuentren. Por lo pronto, se han armado recorridos que incluyen diversos templos y uno más que sube hasta una antigua construcción de madera en las montañas del este de Kioto. El humanoide comenzará sus funciones de guía de turistas luego de 2 años de prueba por su constructor, Sharp Car, que se ha unido con el operador de taxis MKK y la agencia de viajes JTB para ofrecer los paquetes guiados por Robohon. El uso de este humanoide se pretende que sea una solución a la demanda de guías que presentan los 15.57 millones de visitantes que pasaron en Kioto al menos una noche en 2017. Los servicios de Robohon estarán disponibles del próximo 22 de septiembre al 31 de marzo de 2019. Notimex. Muy posiblemente tiene usted contacto con un gato doméstico como mascota. Bueno, imagine que ese pequeño felino pesa 280 kilos y tiene unos 70 centímetros de alzada, es decir, la distancia del piso a su lomo. Ahora puede visualizar a un esmilodón o tigre dientes de sable, un gigantesco mamífero que existió hace 1.6 millones de años y sobre el cual la ciencia sigue averiguando asuntos fascinantes. Veamos. Tuvimos la suerte de encontrar en Miramar, en unos estratos que correspondían a la playa de una pequeña lagunita, las huellas fósiles de varios animales, algunos pájaros, cuises, y entre todos ellos las huellas del esmilodón. El esmilodón es el famoso tigre dientes de sable que habitó nuestras pampas y gran parte de América hasta hace unos 10.000 años antes del presente. El esmilodón caminó por esa playita de esa pequeña laguna, posiblemente buscando una presa, no sabemos qué, y dejó las marcas de las huellas. ¿Qué tiene de importante esto? Estas huellas nos muestran cómo el esmilodón caminaba y en gran parte cómo era la forma del cuerpo. Nosotros, al tener solo los huesos o los dientes del esmilodón, podemos inferirlo, pero en este caso, con encontrar las pisadas, podemos sacar un poquito más de información sobre cómo era el esmilodón en vida. Las huellas nos muestran que el esmilodón tenía la parte de adelante del cuerpo, es decir, las manos y la parte de adelante del cuerpo, mucho más robusta, de mayor tamaño que la parte de atrás. Esto es común en los animales carnívoros que atrapan a sus presas mediante la emboscada, es decir, se ocultan en algún lugar, esperan a su presa y la sorprenden, saltan encima y en general la tumban con las manos, con las patas anteriores. Es por eso que estas patas son mucho más grandes que las de atrás. Además, son animales que en general no son buenos corredores, como el chita, por ejemplo, que vemos que corre a su presa durante largo trecho y las alcanza. No, el esmilodón se quedaba oculto, agazapado y recién cuando tenía muy cerca la presa saltaba para alimentarse de ella. Estos datos, como ven, son muy difíciles de sacar de los huesos y solamente pueden sacarse cuando uno encuentra una huella. Estas huellas les pusimos el nombre de Felipeda miramarensis porque salen de Miramar, ahí nomás de la ciudad costera de Miramar, a unos pocos metros del muelle. Los restos tienen una antigüedad de unos 30.000 años o posiblemente 100.000, aún no sabemos exactamente la edad, pero lo que sí sabemos es que son más antiguos que hace unos 10.000 años antes del presente. El caso de las huellas fósiles es un caso paradigmático. Es muy difícil encontrar huellas fósiles. Piensen ustedes, cuando uno camina en la playa, por ejemplo, va dejando huellas en la arena e inmediatamente el mar las hace desaparecer. En algunos casos muy especiales, la huella quedaba profundamente marcada y se cubría por una capa de lodo.
y se lograba fosilizar esa huella. Pero estas condiciones son muy raras. Es por eso que cualquier hallazgo de una huella es de gran importancia. Los videojuegos han desdibujado la frontera entre lo que llamamos realidad y la realidad virtual. La delicada línea que divide el mundo de los gráficos animados, los bytes y los combates entre seres fantásticos y la posibilidad de interactuar con ellos por medio del cuerpo y los dispositivos electrónicos conforman hoy una cultura que además ha generado un mercado cada vez más importante. En Río de Janeiro, los juegos se viven. El Parque Olímpico fue la sede de un Game Park el fin de semana donde la tecnología fue clave para disfrutar de nuevas experiencias. La mayor atracción sin duda fue el campeonato de juegos que se celebró en una pantalla de 1.500 metros cuadrados. En una feroz competencia, Bruno de Sousa derrotó a Alexander Michael en el combate final de Mortal Kombat y se convirtió en campeón del evento. Ya es bom agora. Con el lanzamiento de nuevos juegos, la compañía, que es Warner Brothers, está invirtiendo cada vez más en Brasil. Llegará un momento en que habrá un poco menos de apoyo que en Estados Unidos, pero aún con la mitad del apoyo que tiene Estados Unidos, será posible que en Brasil haya jugadores que solo vivan de esto. Tem jogadores que vivem só disso. Fútbol, paintball, escalada, básquetbol fueron posibles gracias a pantallas de realidad virtual. Además, hubo muestras de robótica y un tren futurista. Incluso, los premios serán un gran incentivo. É um mercado que tem muitas possibilidades. Para quem conhece, es un mercado que tiene muchas posibilidades. Para los que quieran jugar y competir, tienen premios de $150.000. E incluso para los que quieren mejorar, para los que les gustan las computadoras, tienen un espacio como diseñadores. É uma área que cresce a cada dia. El mundo virtual de los gráficos por computadora, ya sea a través de juegos, simuladores y artes gráficas, más que una forma de entretenimiento, surge como una excelente elección profesional donde el mercado de trabajo convencional está saturado y el desempleo es un problema social en todo el mundo. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua. Las plazas de Bruselas en Bélgica son reconocidas como algunas de las más bellas del mundo. Pero habría que preguntarse si alguna vez se engalanaron tanto como en esta ocasión, donde el colorido y el talento mexicano literalmente la cubrió de la tradición de la nación azteca. Veamos. Guanajuato, el orgullo cultural de México, es el tema de que es el tapete monumental de arte efímero más grande del mundo que llega a Bruselas, Bélgica, gracias a la creación de Ro. Muchísimas felicidades y gracias por estos minutitos. Primero que me gustaría que me platicaras, son algunos de los elementos que pensaste para este gran diseño. Bueno, primero gracias por estar aquí. Todo el tapiz está inspirado en 3 culturas de Guanajuato, porque yo soy de Uriangato, Guanajuato, y está en la cultura purépecha, en la cultura otomí y en la cultura chupícuaro. Entonces se rescataron algunos elementos, como por ejemplo el flechador de aves, la talavera también, y algunos elementos como el significado de Guanajuato, que es Cerro de las Ranas, y de Uriangato, que lo importante son 3 soles que vas a ver a través de todo el tapiz, y es el significado de Uriangato, que significa lugar donde el sol se pone levantado. Primero fue ahora sí que aterrizar las ideas y decir, a ver, vamos a representar obviamente sí a México, pero pues ¿por qué no hablar de nuestra tierra? ¿Por qué no plasmar? Mira, todos en otros lados conocen la cultura maya, la azteca, así, pero dije, ¿por qué no levantar también esa otra parte de México que no es tan conocida para los internacionales y todo? Nosotros tenemos, te digo, 50 años de tradición y para nosotros es súper importante transmitirle a los niños de ahí de nuestro pueblo la tradición, la cultura, que no se pierda. ¿Por qué? Porque eso nos da identidad como uriangatenses. Nuestro santo patrono es San Miguel Arcángel, pero también de Bruselas es el otro San Miguel Arcángel, entonces pues, también por eso está aquí. Y pues es Curicaveri, el dios del fuego. Por ejemplo, en diseño gráfico hay muchas ramas que tú puedes estudiar y todo, pero nunca pensé que me iba a dedicar a hacer alfombras. Ahorita tengo varios intercambios que he hecho alfombras para Tokio, he hecho alfombras para Elche de la Sierra, para Cataluña. Yo formo parte de la asociación civil La Octava Noche,
que es un grupo de chavos que preservan las tradiciones, o sea, todo esto. Allá en Uriangato tengo 7 años trabajando ahí. Expresarte, transmitir sensaciones. Yo siempre he trabajado con el corazón y significado para los uriangatenses, para Guanajuato y para que también México se sienta orgulloso de que sí se puede. O sea, yo era una persona que cuando entré al alfombrismo me dijeron, ¿sabes qué, Ro? El sueño de todo alfombrista de cualquier parte del mundo es ir a la gran plaza para que veas nada más así por fuera cómo fabrican, cómo hacen, cómo realizan esta alfombra. Entonces imagínate venir como diseñador y estar aquí, es un sueño hecho realidad para mí. Sucede de manera tan frecuente que llega a ser inadvertido. Me refiero a los golpes de cabeza que pasan en la práctica deportiva. La pregunta que la periodista Aleida Rueda se plantea es valiosa y trascendente, pues deja ver un lado ciego de la práctica del fútbol. ¿Qué implicaciones neurológicas tienen los golpes en la cabeza en este deporte? Los invito a ver el siguiente reportaje. Los aficionados con mejor memoria recordarán esto. Es la semifinal entre Argentina y Holanda en el Mundial de Brasil en 2014. Segundos antes de desplomarse en el terreno de juego, la cabeza de Javier Mascherano había impactado contra la del holandés Georgino Wijnaldum. A pesar del evidente daño, el argentino apenas pasó 2 minutos fuera de la cancha y volvió para jugar el resto del partido. Junto con el de Mascherano, se reportaron otros casos de conmociones cerebrales durante todo el Mundial, en ninguno de los cuales se evaluó el estado neurológico del jugador antes de autorizar su regreso al partido. Después del Mundial de Brasil, un grupo de jugadores y padres de familia interpusieron una demanda colectiva contra la FIFA, acusándola de negligencia en el monitoreo y tratamiento de lesiones en la cabeza de los jugadores. El movimiento logró cambios significativos en Estados Unidos, pero no pudo tener eco en otros lugares fuera de ahí, como México. La pregunta importante es, ¿deberíamos preocuparnos? ¿Hay razones para pensar que el deporte más popular del mundo y de México está generando lesiones graves en los jugadores? Sabemos que hay evidencia y hasta películas sobre los efectos de los golpes en la cabeza en jugadores de fútbol americano y boxeadores. Sin embargo, en el fútbol soccer, pareciera que ese problema no es en realidad un problema. Más bien es un juego que se juega con los pies. Que sí hay golpes, sí hay traumatismos, sí, pero que no es con esa frecuencia o con ese afán de estar buscando lo que no hay, ¿no? O sea, la verdad es que es mínima el contacto de la cabeza con el balón. Hay algunos científicos que, por el contrario, tienen una fuerte sospecha de que hay una relación entre los miles de cabezazos que da un jugador promedio a lo largo de su carrera y la presencia de padecimientos neurodegenerativos una vez que se retiran. Y hay algunos especialistas que ya han empezado a convertir esas sospechas en evidencias. Investigadores del University College London, en Inglaterra, aportaron recientemente una prueba de esa posible relación. Durante 30 años, entre 1980 y 2010, monitorearon hasta su muerte a 14 jugadores ingleses retirados que habían sido diagnosticados con demencia. Obtuvieron autorización por parte de los familiares para realizarles un examen cerebral post-mortem a 6 de los 14. Después del examen, en todos ellos hallaron signos de Alzheimer, y en 4 de los 6 encontraron una enfermedad conocida como encefalopatía traumática crónica, una lesión neurodegenerativa relacionada con la demencia, cuyos signos hasta ahora solo pueden identificarse después de la muerte. Aunque la muestra es ciertamente pequeña, es la primera vez que se confirma encefalopatía traumática crónica en un grupo de futbolistas retirados. Muchos podrían pensar que el posible culpable de estos traumatismos cerebrales en jugadores retirados es en realidad el contacto repetitivo que tuvieron durante tantos años con un balón que poco tiene que ver con el que conocemos actualmente. Era un balón de cuero cosido a mano,
que tenía muchas desventajas. Una de ellas era muy pesado. Otra era que cuando se mojaba, todavía incrementaba ese peso. Aunque no es posible afirmar que los remates de cabeza a ese balón o a cualquier otro balón moderno son la causa de conmociones cerebrales, sí hay suficiente evidencia para sostener que hacerlo de manera frecuente y a balones que llegan hasta los 180 km por hora es la causa frecuente de síntomas a los que hay que ponerle atención. Algunos estudios, sin embargo, afirman que más que los impactos contra el balón, son las colisiones contra otros jugadores las que están más relacionadas con los traumatismos cerebrales. Sobre todo con jugadores de defensas centrales en el fútbol, porque si sacáramos una frecuencia de golpes con la cabeza, veríamos que esto, junto con los delanteros, serían los que tienen más contacto con el balón y la cabeza. Eso sería una parte, ¿no? Que sería como la repetición de daño, de golpes, pero por el otro lado, los que se van a ver siempre afectados por una conmoción cerebral siempre tienen que ver con estas dos posiciones, o sea que se golpean la cabeza entre ambos jugadores, delantero y defensa, ¿no? Veámoslo con más detalle. Cuando la cabeza de un jugador impacta violentamente con la del otro, el cerebro se mueve agitadamente, se desplaza y rebota dentro del cráneo. El impacto hace que el cerebro se inflame y aparezcan hematomas o daños en los vasos sanguíneos y los nervios. El problema es que si estas lesiones ocurren repetidamente y durante mucho tiempo, se pueden producir daños cognitivos irreparables como la encefalopatía traumática crónica. En Estados Unidos ya se ha prohibido, es decir, allá ya está prohibido que los niños menores de 12 años en las fuerzas básicas no tengan contacto directo con la cabeza y el balón. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de entrenamiento de cabeceo. Sin embargo, hay ciertas cosas que todavía están alejadas ya de llevarlo en práctica en México, porque la regulación es muy difícil. Hay algunos que piensan que lo mejor es aplicar el principio de precaución. De acuerdo con la Academia Americana de Neurología de Estados Unidos, la mejor forma de prevenir conmociones en jugadores de soccer desde edades tempranas implica jugar y entrenar de manera distinta. Utilizar la parte frontal de la cabeza y no la superior. Reforzar con ejercicios los músculos del cuello. Usar pelotas suaves durante los entrenamientos y, sobre todo, reducir el número de cabeceos. Y efectivamente, controlar y técnicamente, sobre todo, controlar la técnica de golpeo con la cabeza. ¿Por qué con la parte frontal? Porque es la parte más fuerte que se tiene en la cabeza. Y eso es lo que se va corrigiendo desde niños. El asunto de la prevención es importante, pero los investigadores saben que la única forma de comprobar si realmente existe una relación entre el fútbol y las lesiones cerebrales en jugadores mexicanos es aportar suficientes pruebas clínicas y científicas. Pienso que se necesita más investigación para ya ahora sí con evidencia decir que se tiene que hacer algo legalmente, ¿no? Lo que se requiere siempre es hacer una evaluación neuropsicológica antes de que jueguen. La única forma de saberlo es tener un pre y un post. Lamentablemente, los equipos no hacen una línea base de sus jugadores. Y bueno, en niños que están entrenando, mucho menos. El fútbol es uno de los negocios más lucrativos del país. Aunque no hay cifras recientes, un estudio del 2010 del Grupo de la Riva reportó que entre patrocinios, taquillas, traspasos de jugadores y derechos por transmisiones en televisión, el soccer genera cerca de 90,000 millones de pesos al año. Sin embargo, prácticamente nada de esas ganancias se han destinado a averiguar cuál es el estado neurológico de los futbolistas, desde que empiezan a jugar hasta que se retiran. La evidencia es aún mínima para sacar conclusiones. Pero quizás por eso es un buen momento para que los mismos jugadores y los aficionados empecemos a exigir más ciencia en el terreno de juego. Uruguay es un pionero en la regulación de productos que contienen cannabis y ahora este país suramericano busca innovar mezclando algunos de los beneficios terapéuticos de la marihuana con la bebida emblemática de la nación. Vamos allá.
da una identidad justamente de ese primer paso que dio Uruguay en la legislación, de ser nosotros que acompañemos con el producto más autóctono, el más significativo y que más identifica a Uruguay con nosotros y nuestra cultura, digamos, ¿no? El CBD es un estimulador del sistema nervioso central, por lo tanto te ayuda en todas las cosas que vos tengas, como males, digamos, dolor de cabeza. Creo que es justo afirmar que la poesía tiene un resguardo garantizado en la región iberoamericana. Una tradición de muchas décadas, si no es que de siglos, garantiza una expresión auténtica y saludable en los distintos países de habla hispana y portuguesa. NSC se asomó a este pequeño rincón en Bogotá, Colombia, donde la palabra vale su fonética en oro. Vamos allá. La capital tuvo una noche llena de magia literaria gracias a las prosas y versos de escritores venezolanos y una colombiana que se unieron para tener este primer jamming poético. Uno de los poetas hace la lectura de un poema y los demás que asisten al jamming se tratan de enlazar a esa primera idea y luego, en la medida que avanza la lectura, se van enlazando a distintos temas sucesivos. Cuando comencé a viajar, no pude resistir la tentación de parar en la estación equivocada. Los escritores invitados fueron Leo Felipe Campos, Girama Casaño, Sandy Juaz, Kira Cariaquín y Dulce Ramos, quienes contaron con el apoyo de la Fundación Renacentro y la librería Balzac. El oficio del poeta es muy solitario. Tú no eres un guitarrista de rock, no tienes una banda pop, no. El hecho de que 40 o 60 personas estén atendiendo a lo que tú escribiste y estás leyendo ahora en voz alta. En este jamming, el público asistente también participó a través de comentarios y discusiones sobre la creación poética. Esta fue una grabación con información de Directo Bogotá Televisión de la Universidad Javeriana para NSC Noticias. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.